Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel. Día 35. Comencemos. Y bueno, pues ciertamente hoy es un día de celebración para todos aquellos que festejan la muerte. Hoy en este país, México, se celebra el Día de Muertos eh, en la fecha pues de hoy, 1 de octubre, perdón, 1 de noviembre y asimismo 2 de noviembre. Y ciertamente, junto con pegado, pues se celebra el día de ayer el Halloween en muchas naciones, pero sobre todo, ¿qué es el Halloween? ¿Por qué el 31 de octubre? Ciertamente el 31 de octubre se celebra, según los mitos, las leyendas, pues el día en que nació Satanás. Y desde ayer, pues ciertamente, alrededor del mundo hay muchos sacrificios humanos, ciertamente, ofrecidos para su Dios, que en este caso, pues es Satanás, el Dios de las tinieblas, el Dios de la oscuridad, de la maldad. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver la luz, la vida, con la muerte, las tinieblas? Ciertamente nada, pues Dios nos ha creado para ciertamente ser vida, ser parte de la vida, no solo aquí en la tierra, sino vida eterna. Y bueno, pues miremos por qué todo comienza y de dónde comienza todo. Ya habíamos visto en algunos capítulos que ciertamente pues el enemigo era parte del reino de Dios, y ciertamente al rebelarse, al envanecerse o perdón, enorgullecerse, pues pierde, digamos así, el piso, y ciertamente Dios, pues al mirar pues su rebelión en contra de la vida misma, no solo en contra de Dios, sino en contra de la vida misma, que ciertamente lo expulsa del reino de Dios, pues ciertamente Dios es vida, y lo que no es vida, pues es muerte, y lo que es muerte no tiene nada que ver con Dios, pues Dios creó al hombre para darle vida, y ciertamente el hombre, siendo imagen y semejanza, pues procrear de la misma manera vida. Y bueno, pues miremos dónde comienza, en cierta manera, la raíz de la muerte para todos los hombres. Y dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Obviamente, en obediencia, eh, ciertamente él, en este caso Adán, pues tenía cualquier árbol en su disposición para comer, pues todo lo que había creado Dios era su sustento, mas sin embargo, pese a su advertencia, por medio de Eva, el enemigo de la vida se hace manifiesto y le engaña, y de cierta manera Eva pues comete el mismo error, o más bien Adán comete el mismo error que Eva, y los dos pues son expulsados ciertamente de ese Edén, que es esa porción celestial, al igual que Satanás. Y para cada uno de ellos hay un mandamiento, en el cual pues esa desobediencia hace que todos los hombres al día de hoy eh, acarriemos con la muerte. Porque si fuéramos obedientes desde el principio, desde que Dios nos creó en el molde o en el modelo original, pues no hubiera
no hubiese muerte sobre la tierra. Más sin embargo, parte de los planes de Dios pues era pues sufrir tal vez la misma pena al ser expulsados de ese Edén, pero con el fin de que pudiéramos obtener una oportunidad que Dios no le dio a Satanás. Y como ya se los he dicho, pues por eso Dios, por eso más bien el diablo, Satanás, como le llama Dios, y le conocemos, nos odia. Aún aquellos que le rinden culto, aún aquellos que lo adoran y ciertamente manifiestan su poder malvado en contra de la vida de los que les rodean, de la gente ajena a ellos, pues aún así Dios, perdón, el diablo no los quiere, no, solo los engaña para que no solo ellos, sino todos los que les rodean y les miran y les conocen, pues ciertamente eh, sean arrastrados juntamente con él a la misma ruina, como ya se los he dicho otras veces, del enemigo, que es obviamente ser lanzados al lago de fuego al cual alude mi Señor Jesucristo. Y bueno, pues esa es la raíz. Dios nos hizo perfectos, pero lamentablemente siempre eh, imperfectamente nos inclinamos hacia el mal. Por medio de la carne, pues podemos darnos cuenta que no es posible para nosotros el poder ser salvos en nuestra propia idea, en nuestra propia voluntad. Habrá muchos que se comporten de una manera correcta, pero bien les dijese mismo Jesús que no están lejos del reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que les hace falta? Pues acercarse meramente a Jesucristo, a Dios por medio de Jesucristo. Y bueno, pues eso es parte de, ya les había comentado también en otro capítulo que la ofrenda que Caín le ofrece ciertamente a Dios, pues no le es agradable porque la ofrenda que ofrece Caín, pues es la misma que le ofrecen al día de hoy en este país a los muertos, que son pues precisamente los frutos de la tierra, los cuales pues Dios creó con el fin de ser nuestro sustento. Pero al momento en el que falla no solo Adán, sino también Caín, pues se tiene que derramar sangre. Pues ya les había dicho que esas túnicas que Dios pues le provee a Adán y a Eva para que se salgan del Edén, pues ciertamente son pieles de esos animales que tuvo que sacrificar Dios para cubrir en cierta manera su pecado. Y no me estoy refiriendo obviamente a un pecado sexual como lo manifiestan al día de hoy, sino que ciertamente eh, Dios nos deja ver que en aquel momento pues las túnicas que usaba la gente ciertamente eran de piel de animales. Y bueno, pues miremos cómo Caín eh, ofrece precisamente esa ofrenda. Y dice así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pues ciertamente, eh, por qué son patrones que se repiten al día de hoy cuando ya pasaron 4000 años atrás? Pues ciertamente porque
ahí podemos mirar que ciertamente nuestra vida no puede separarse, hablando de la vida física, no puede separarse de la vida espiritual. Es muy importante que nosotros conozcamos la raíz y el porqué de. Y esta ofrenda pues al día de hoy se ofrece para todos los muertos y todos aquellos que ciertamente han dejado este plano físico, en aquellas personas que obviamente pues hicieron el mal. eh, Ciertamente no hay un momento en el cual ellos puedan descansar, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la gente al día de hoy dice que en paz descanse, o ciertamente se refieren a que ya están descansando. Mas, sin embargo, miraremos por qué ciertamente no es así, no aplica para todas las personas. Pues ciertamente tenemos un ejemplo en el cual pues Dios abre la tierra en algún momento, ya en el inter de que Moisés saca a ese pueblo de Israel, y posteriormente pasa pues ciertamente ese liderazgo a Josué, porque él pues dejó su vida ciertamente antes de pues de entrar a la Tierra Santa, digámoslo así, y, y pues Josué enviando a ciertos espías a la tierra que debían de tomar, pues algunos de ellos influyen y pues ciertamente eh, meten, digámoslo así, cizaña, miedo hacia los demás, hablando de que no iban a poder tomar esa tierra santa. Y juntamente ellos y quienes, pues ciertamente cobardemente, mienten, digámoslo así, y quieren frenar pues al pueblo de Israel para que no sigan más, pues ciertamente Dios manda abrir la tierra en ese instante y ciertamente la tierra se los traga directamente, se van al infierno. Pues ciertamente otras palabras pues se van pues no digamos a la sepultura, sino a ese lago de fuego que nunca se apaga. Y todas las personas que hacen el mal y nunca se arrepienten ni aun en sus últimos instantes, pues ciertamente pagan el mismo precio, como ya lo habíamos visto en el marco jurídico, y asimismo eh, tienen que tener pago por todo ese mal que hicieron. Mas no es y no se aplica en todos aquellos que ciertamente, como les dije en el capítulo anterior, pues esa sangre que fue vertida para darnos oportunidad a todos aquellos que no somos linaje santo de ese pueblo, de esa nación que creó Dios para el mundo entero, para que el mundo entero le conozca que es Israel y el pueblo de Judá, pues es ciertamente eh, eh, la salvación de la cual yo les hablaba, o la cual Dios habla por medio de esa sangre vertida del Cordero, y asimismo, pues ciertamente en Jesús, pues para cumplir precisamente con ese pacto nuevo, y todos aquellos que no éramos de ese pueblo santo, ahora lo seamos, y guardando y por medio de la fe, como ya les había dicho, creando un vínculo entre Dios, ese poder tripartita, el Espíritu Santo y Jesús, pues nosotros tengamos esa oportunidad. Eh, y bueno, pues no aplica en nuestras vidas porque todos aquellos que creyeron en Dios desde tiempos antiguos, comenzando ciertamente ya un nuevo pacto con Abraham después de Noé, pues todos aquellos que vivimos por fe venimos a ser añadidos a ese pueblo santo, porque así como Él hizo creyendo por fe, nosotros al día de hoy nosotros creemos por fe. Y
todos aquellos que ciertamente fueron a la sepultura, pues ellos duermen. Ellos al día de hoy no sufren ni el cielo ni el infierno, digámoslo así, no están en ninguno de los dos lados, porque todavía están esperando el juicio final. Ellos esperan a que Dios los vuelva a levantar, como también ya lo habíamos visto en un capítulo anterior, donde Dios levanta a esos muertos que estaban ciertamente clamando a Dios para que se cumpliera el tiempo, los cuales fueron levantados en el momento que Jesús resucitó de entre los muertos. Y es de la misma manera como nosotros un día anhelamos poder levantarnos juntamente en aquel momento, y hablando de la gente que ya haya fallecido, pero creyendo en Dios, y volvamos a ver a nuestros seres queridos, volvamos a ser parte de ese pueblo santo. Y bueno, pues ciertamente eh, miremos un ejemplo, y dice así: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, obviamente lo manifiesta de esta manera para que entendamos, y todos aquellos que aún no creen en Jesús, entendamos la diferencia entre muerto y en vivo. Dice, y el que había muerto salió y andaba, perdón, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle. Tenemos otro ejemplo en el cual pues Dios resucita a la hija de Jairo, que ciertamente era pues vaya, un fariseo, el cual le pide el favor de que su hija pues fuera sana. Cuando él va a su casa, pues la haya muerta, para que lo entendamos, o lo entiendan aquellos que no conocen todavía a Dios. La gente se burlaba porque Jesús, cuando llegó a la casa, dijo: no está muerta, vive. Y por eso ellos ciertamente se burlaban. Si no mal recuerdo, dice que ella duerme. Y cuando él entra pues ciertamente al aposento de esta nena, porque tenía 12 años, eh, ciertamente le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y como ya se los había referido en algún capítulo anterior, pues ciertamente cuando la gente pierde su vida, en este caso su alma, no hay quien, ni aun médicamente, clínicamente, pueda levantar a un muerto. Cuando el alma cumple su tiempo sobre la faz de la tierra, eh, ciertamente no hay quien levante a un muerto. Mas, sin embargo, Dios es Dios de imposibles, y solamente por medio de Jesús la gente puede obtener un milagro al día de hoy, y pueden ver a sus seres queridos levantarse de la tumba con el fin, o pues solamente levantarse de la muerte, digámoslo así, haya sido clínicamente, haya sido ya por enfermedad, no sé. Ciertamente Dios puede hacer un milagro siempre y cuando así lo desee Dios. ¿Y qué es lo que desea Dios? Que ciertamente, como les había dicho en el capítulo anterior, por medio de Jesús, dice que pues Jesús resucitar a todos los que Dios le dio. Y ciertamente si nosotros creamos ese vínculo con Dios, ese poder tripartita se manifestará pues ciertamente hasta el día de hoy, por medio de todos aquellos que somos usados como instrumento para que Dios siga haciendo milagros y prodigios. Pero si la persona no se arrepintió, o ciertamente la gente eh, pues no cree en Jesús, ¿cómo se han de levantar esos muertos? Si la gente no cree en Jesús, ¿cómo se van a sanar
esas heridas? ¿Cómo se van a sanar de esas enfermedades mortales? ¿Cómo se van a sanar de un dictamen que ya el doctor predijo? Pues ciertamente, aunque un doctor, si nosotros creemos por medio de la fe, Dios puede hacer milagros. Por eso, pues ciertamente el que la gente celebre al día de hoy, pues los muertos, pues no tiene razón, ciertamente no tiene caso, no tiene un porqué. Pero todos aquellos que lo hacen, pues ciertamente es porque no creen en Dios, porque ciertamente han sido engañados por el enemigo por medio de religiones, por medio de sectas, por medio de corrientes e ideas que van en contra de la misma vida. Pues Dios es vida y te ha creado de la misma manera que tú procrees y que ciertamente manifiestes vida. ¿Por qué habrías de adorar a un Dios muerto? Hablando de, pues, Satanás, hablando de la misma muerte, que hoy le rinden culto a esta misma, pues, creencia, mitos, pues ciertamente, digámoslo así, al ángel de la muerte, el cual pues no tiene ni vela ni entierro en este tema. Más sin embargo, pues ciertamente la gente se deja engañar por medio del enemigo y les es más creíble las mentiras porque no quieren escuchar, porque no quieren realmente creer que es lo importante. Pues dice así Dios mismo que, y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿A qué se está refiriendo? Pues a todos aquellos que creímos y que mucha gente que ya dejó este plano físico y creyeron y se arrepintieron en su tiempo, en su momento, o aprovechando esa oportunidad que Dios nos dio sobre la faz de la tierra, pues ciertamente es a lo que se refiere. Dios sí trae esa paz, ese descanso para ellos, porque ciertamente ellos no están sufriendo en este momento el infierno, solamente aquellas personas que ciertamente no creen y no creyeron y no se arrepintieron ni en sus últimos instantes de vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque así lo manifiesta Dios y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Ya les había comentado que hay una muerte primera para todos en general, que es la que sufrimos al término de nuestros días sobre la tierra. Pero ¿por qué Dios habla de una muerte segunda? Porque precisamente como ya se los había comentado, eh, eh, por medio, por medio de Jesús, Él, como ya les había dicho, pues Él no es discípulo de nadie, Él viene a desvelar y a revelarnos el porqué de todas las cosas. ¿Por qué una muerte segunda? Porque todos aquellos que se van a levantar también en el juicio final, que es general, aquí sí todos se van a levantar, todos los que murieron en el mar, todos los que fueron muertos en las guerras, todos los que fueron muertos desde el principio de la vida del hombre sobre la faz de la tierra, al día de hoy, pues ciertamente todos tienen que pues dar cuentas de lo que hicieron pues sobre la faz de la tierra y no solo en su vida sino a quienes arrastraron porque lamentablemente la muerte pues solamente genera muerte en todas sus formas y bueno pues pensemos un ejemplo en aquellos que adoran a la muerte y cada 8 días o toda la semana van a ese templo
en el cual le adoran, le llevan veladoras, según manzanas o alimentos, que nada que ver con Dios, pues ciertamente copiando el patrón que Caín ciertamente ofreció a Dios, pues no solo esas personas, sino a sus hijos y a quienes engañan o aluden de, no, más bien, pues los llenan de sus mismas ideas, de sus mismas creencias, y lamentablemente pues no solo ellos serán o morirán una segunda vez, sino todas esas personas que les hicieron caso y creyeron en ellos. Hablando de pensemos en un predicador del mismo templo, de la muerte, pero también de las iglesias satánicas, pues a toda esa gente que arrastra, ¿no? Toda esa gente que cree en ellos y por causa de ellos, Dios no les va a pedir solamente, pues, qué hiciste con tu vida en lo personal, sino con todas las personas que fueran arrastradas por tus mentiras y obviamente también sufrieron esa misma desdicha. Porque bien dice mi Señor Jesús, y ya se los había dicho, maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo solo confío en Jesucristo. Ahí está depositada mi confianza, en ese poder tripartita. Aun cuando Jesús en carne vino a enseñarnos, a darnos ejemplo y testimonio y a desvelar todos esos misterios de su palabra fiel. Aún así, Dios se manifiesta con gran poder al día de hoy a la vida de todo hombre. ¿Y por qué una segunda muerte? Porque ciertamente dice así, eh, lo que os digo en tinieblas, perdón, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Porque si tú nunca te llenaste de luz, si tú nunca te llenaste de Dios, pues no tienes nada que ver con Dios en su reino, así de plano. Si tú nunca te diste la oportunidad de poder aceptarlo como tu Dios y Salvador, pues ciertamente pues no tienes parte ni suerte en el reino de los cielos. Y pues obviamente, ¿qué más pago pueden tener todas esas personas más que el infierno donde no habita Dios? Aun cuando a la gente le da pavor oír el infierno y temer, pero realmente a quien debemos temer es a Dios, aquel que quita la vida y puede destruir el alma. ¿Por qué? Porque ciertamente no aprovechaste este tiempo, ciertamente no te diste la oportunidad y no alimentaste tu alma de las cosas buenas, de las cosas que realmente eran importantes para tu vida y dejaste que tus deseos, tus pensamientos te llevaran, te arrastraran hacia tu propia maldad, hacia tu propia ruina junto con aquel que se reveló en, desde el principio en el reino de Dios, que es Satanás. Y como él es el padre de mentira, pues ahí es donde ustedes, o más bien la gente que no cree en Dios, es a donde van a ir juntamente con sus muertos. Y no lo digo yo, sino dice Dios, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque el cuerpo es el que va a sufrir las consecuencias en el infierno. Y aunque te suene increíble, ciertamente el cuerpo físico está creado para poder tener perpetuidad, pero con un fin, y ese fin es en el lago que pues nunca se apaga. Lamentablemente el no tomar la decisión a tiempo es a donde el enemigo, que aún le adores, aún te postres,
te arrodilles a Él quiere arrastrarte juntamente con todos los que te rodean. Y obviamente esa es la segunda muerte, porque después del juicio Él los volverá a aventar al infierno. Obviamente los tomará de ahí, van a dar cuenta por lo que han hecho y lo que hicieron, y después los volverá a arrojar a donde ya no hay más oportunidad, donde realmente Dios no está en ese lugar. Y pues ese es el motivo por el cual la gente cae en el engaño y lamentablemente por costumbres, por tradiciones, por religiosidad, por dogmas, la gente está sufriendo en el infierno. Y es precisamente por eso Jesús dice que Él nos vino a ser libres. ¿De qué? Libres de ser religiosos, libres de tomar la decisión correcta y poderle conocer, poder tomar su mano y al día de hoy poder ciertamente manifestar esos milagros que hasta el día de hoy su poder levanta muertos, levanta y resucita personas. Si tú lo crees, no no te demores más, no pierdas más tu tiempo en cosas que a Dios no le agradan y ciertamente tómate de la mano de Dios por medio de quién, de Jesucristo, el único que derramó su sangre en la cruz para que tú y yo fuésemos salvos y obtengamos esa oportunidad y seamos como los valientes a los cuales Dios se refiere, que son los que arrebatamos el cielo, el reino de los cielos, ¿por causa de qué? De querer hacer lo correcto, de querer realmente conocerlo y poder caminar hacia esa vida eterna. Y bueno, pues leo sus comentarios y nos vemos.